Vale, ahora también vamos a ilustrar la forma en la que podemos hacer codificación, no solamente con una bolsa de palabras, sino con una bolsa de n-gramas. Para eso, bueno, vamos a hacer uso de algunas librerías más. JSON, que me va a ayudar a procesar un archivo con comentarios reales que han sido recolectados. El dataset igual va a estar disponible junto con el código. Y pandas también para generar un data frame donde se contengan ese tipo de comentarios que después pasamos a un proceso de generación de n-gramas. Entonces voy a importar estas librerías. Después voy a importar mis datos y de nuevo eso lo voy a hacer leyendo un archivo en formato JSON, ¿sí? En donde está el review de restaurantes. ¿Sí? Hay un review ahí de restaurantes de distintos lugares y voy a ir a recolectar solamente 1000 de esos comentarios. ¿Sí? Este archivo en formato JSON tiene más de 1000, pero yo solamente iré por 1000 para un poco hacer más fácil el proceso de generación de n-gramas que vamos a ilustrar. Entonces voy a poner todos esos comentarios que estoy recolectando en una lista y después voy a generar a partir de esa lista un data frame con pandas. Entonces eso es lo que hago en esta parte. Ya tengo mis datos. Vamos a ver qué es lo que tengo. Por ejemplo, de este data frame que contiene reviews. Vamos a ver al menos de qué forma es. Y lo que tengo ahí es que es un data frame que tiene 1000 entradas con una dimensionalidad de 8. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo se ve uno de esos reviews. Si vamos y hacemos algo de este estilo, que es de ese data frame, dame el comentario que está en la posición 0, por ejemplo, y me interesa el campo donde está el texto propiamente, ¿sí? Que ahí es donde está realmente el review, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué es lo que tengo aquí, no? Es un review, es real, es de alguien que fue a algún lugar y en este contexto podemos ver que fue de alguien que fue a celebrar su cumpleaños para el desayuno y que fue excelente el servicio, describe ahí más cosas, que de nuevo, si esto se imaginan que puede ser en el contexto de un servicio de movilidad, pues estos pueden ser los reviews que me pueden estar llegando sobre mi servicio, ¿sí? Yo los estoy recolectando de manera masiva, pero de nuevo, la gente lo va a expresar de manera en lenguaje natural, lo cual yo no puedo estar procesando a lo mejor de manera manual. En algunos casos tal vez sí, pero en algunas ocasiones tal vez no es lo mejor y tal vez primero yo quiero tener un proceso automatizado en donde logre yo ir filtrando aquellos comentarios que requieran una atención pronta, ¿sí? Entonces automatizar esa parte pues me trae beneficio, ¿no? Entonces vamos a mostrar un review más para que tengan ustedes una idea de qué es lo que tenemos ahí. Vamos a ver el de la posición 1. ¿Esto de qué es? Bueno, aquí por ejemplo es algo interesante, ¿no? Aquí habla de que la persona está describiendo que no entiende por qué alguien le da malos comentarios a este lugar. Y vean, por ejemplo, en este contexto, tal vez cuando yo quiero identificar cosas como que tengan la palabra malo, tal vez sería interesante ver, este sería un buen ejemplo de, ok, tiene la palabra malo, pero no quiere decir que tal vez la descripción de todo el lugar va a ser mala, sino que está diciendo hecho un contraste, ¿no? De tal vez la experiencia, habrá que analizarlo más, pero creo que la experiencia fue buena y no entiende por qué le dan a veces a este lugar comentarios malos. Vamos a ver un comentario más, el último. Bueno, miren, esto es de otro lugar, es de IKEA, de hecho. Entonces, de alguien que describe su experiencia ahí y de nuevo, de entrada queremos analizarla, no vamos a saber si esto es un comentario bueno o malo, pero bueno, al menos con esta técnica de Back of N-grams vamos a poder comenzar a hacer un mapeo de estas cosas y tratar de con ese mapeo después
hacer análisis. ¿Qué es lo que yo tengo acá abajo? Lo que yo tengo acá abajo ya es código que me va a permitir hacer un cálculo de back of words, bigramas, trigramas y después hacer un ajuste de eso, ¿no? Y calcular completamente esos back of words, el bigrama, el trigrama de manera automática, ¿sí? Aquí me va el back of words, pues me va a encontrar todas las palabras que hay ahí y me va a generar un vector de cierta longitud. Lo mismo para el bigramas y lo mismo para los trigramas, ¿sí? De hecho, bueno, aquí ya hay parte de la respuesta que hace unos momentos les había hecho, ¿no? De qué espacios son los más grandes. Entonces, lo que vamos a hacer es generar eso y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Entonces, aquí en esto vamos a tener automáticamente, bueno, indicar que vamos a generar back of works, aquí bigramas, acá trigramas, y después vamos a hacer esos ajustes para realmente tener esas, todos esos en ya las variables finales en donde vamos a tener la bolsa de palabras, los bigramas y los trigramas, todos los que encuentre, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. Puede tomar un poquito de tiempo y bueno, vamos a ver aquí que en esos primeros 1000 comentarios que nosotros extrajimos de ese JSON, encontró 9889 palabras, ¿sí? Y yo podría decir, ok, pues esas son las palabras todas las que quiero analizar, ¿no? Entonces yo aquí, si se dan cuenta, yo tendría un vector de esa dimensión, 9889, que usaría yo para codificar todos los documentos, ¿sí? Todas estas descripciones que tengo aquí las estaría codificando todas y cada una utilizando un vector de esta dimensión. Si yo quiero hacerlo con bigramas, entonces ahora tendría que considerar que mis vectores tendrían esta magnitud, 66.226, ¿sí? Esa sería la longitud de mis vectores. Y si quisiera codificar usando trigramas, esta sería la magnitud, la dimensionalidad de mis vectores, ¿no? Ahora, como vimos hace un momento con back of words, yo proceso un texto, mis documentos lo convierto a vectores y bueno, mis matrices entonces estarían dadas de lo que ya quiero yo entrenar. Mi X, por ejemplo, si yo uso palabras, ¿sí? El back of words, tendría yo una matriz de X de 1000, ¿sí? Porque tengo 1000 comentarios, son 1000 observaciones por 9889. Eso sería la dimensión de mi X, que sería mi X que yo usaría para entrenar algún modelo, ¿no? Si además tuviera la posibilidad de saber si este es un buen comentario o este es un mal comentario, ¿no? ¿Vale? Eso entonces sería la magnitud del tamaño de mi X. Si yo quisiera usar bigramas, entonces mi X sería de 1000 por 66.226. Y si quisiera usar trigramas, entonces eso sería de 1000 por 107.553. ¿Ok? Entonces eso sería un poco el grado de tamaño que yo que estaría considerando para mis X. ¿Vale? Ahora, algo que también podrían hacer es además explorar estas, cómo se ven estas, para el caso del banco de palabras, por ejemplo, podría yo decirle que me muestre cuáles son las palabras que encontró, ¿no? Por ejemplo, digámosle la que está en la posición, vayamos directamente a las 100 primeras, ¿no? ¿Cuáles son las 100 primeras palabras que encontró? Bueno, aquí está considerando que estas pueden ser palabras, ¿no? De nuevo, después tal vez nos demos cuenta de que hay palabras que no tienen relevancia y que podría yo estar eliminando, ¿no? Y eso ayudaría a reducir esta dimensionalidad, ¿sí? Así como yo lo hice hace un momento artificialmente eliminando las palabras que no me interesaban como is, da, etcétera,
yo podría hacer un filtrado además también de esas palabras que no me interesan. Y por ejemplo, estas primeros 100, a lo mejor ninguna me interesa, ¿no? A lo mejor algunas sí, 1 cent, a lo mejor sí me interesa. 3 chicken, a lo mejor sí, porque tiene algún significado en específico, pero a lo mejor hay otras que no. Entonces, esos serían palabras. Veamos cómo son los bigramas que encontró en los documentos. Igual, digámosle que me muestre los primeros 100. ¿Vale? Y estos son los bigramas que me he encontrado. ¿Sí? Entonces, son agrupaciones de 2 palabras. Y estas son las que ha encontrado en todos los documentos. ¿Sí? Entonces hay a lo mejor algunas que sí tienen sentido, otras que a lo mejor no van a tener sentido y que yo quisiera desechar, ¿no? Vamos a ver cuáles serían, por ejemplo, de las últimas. No, a ver, la última, por ejemplo, en ese bigrama. Por ejemplo, esta a lo mejor sí tiene sentido, ¿no? Sus room a lo mejor es un lugar en específico que me está describiendo. ¿Vale? Entonces podríamos saber desde el menos 100. Vamos a ver si esto me permite traer algo que tenga sentido. Los últimos 100, por ejemplo, ahí hay bigramas que de nuevo podrían tener sentido, ¿no? Zucchini mushroom, por ejemplo, a lo mejor es algo relevante que me interesa tener y que quisiera así conservar. Pero a lo mejor hay otras que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, yummy, and, a lo mejor estas no. ¿Sí? Eso no me interesa. Interesante, ¿no? Si Watanejo awaited, en fin, hay cosas que descubrí en los documentos al agrupar palabras de 2 en 2. Veamos ahora cómo se ven los trigramas que me ha detectado. Si veamos de nuevo los primeros 100, que regularmente como están ordenados, pues los primeros tienen números, ¿no? 10 veggies meat, 10 wallet budget, etcétera, ¿no? Veamos los últimos. ¿Qué es lo que tengo? Yo, por ejemplo, de la posición menos 100 a la menos 1. ¿Sí? Puede haber cosas de nuevo que pueden ser interesantes, ¿no? Zucchini was really, yupa fried rice, no sé. Hay cosas que pueden ser interesantes, hay cosas que a lo mejor no son nada relevantes, ¿no? Pero bueno, primero tengo que hacer ese análisis para ver si hay algo que se me puede identificar de esta forma. ¿Ok? Ahora, antes de mostrar cómo algunas de estas cosas se pueden emplear para entrenar modelos de aprendizaje de máquina como los que hemos visto, como ustedes se darán cuenta, a lo mejor hay algunas cosas que no están tal vez arrojando cosas que yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener palabras que a lo mejor van a aparecer muchas veces en el documento y que no me agregan nada de información, ¿sí? Y sobre todo eso pasa con palabras como del tipo on, por ejemplo, que a lo mejor aparecen muchas veces y no agregan nada, ¿no? Los signos de puntuación a veces también, palabras tal vez, por ejemplo, como and, ¿sí? Van a aparecer muchas veces en los documentos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está una vez más, y no agregan nada, ¿no? Entonces, esas palabras, cuando yo las codifico ya utilizando mi banco de palabras o enegramas, pues a lo mejor van a resaltarse, ¿no? Porque la contabilidad de su frecuencia va a estar alta en la transformación final que haga. Pero eso a lo mejor no ayuda en mucho. Ahora, antes de entrar de nuevo a ver cómo esto se puede usar para entrenar modelos de aprendizaje de máquina, vamos a hablar de una técnica que me va a permitir mitigar precisamente ese problema, ¿no? Cuando las palabras a lo mejor son muy frecuentes en todos los documentos, pero a lo mejor ese es un indicador que a lo mejor es una palabra que no es tan relevante, ¿no? Como por ejemplo esos artículos, ¿no? En el español podemos tener artículos como el, a, los, eso a lo mejor no agrega nada, ¿no? O palabras que unen, ¿no? Como y, ¿sí? O preposiciones que van a estar muchas veces apareciendo en los documentos, pero que no agregan nada, ¿sí? Entonces a veces yo quiero que esas palabras no tengan una influencia tan alta en el resultado final de mis transformaciones, ¿no?
que no tengan valores tan altos en la X que finalmente voy a generar para entrenar mis modelos. Entonces, ahora vamos a hablar de una técnica que permite precisamente mitigar esa situación. Bien, entonces la técnica de Term Frequency Inverse Document Frequency nos va a permitir mitigar el problema que habíamos descrito anteriormente, de que puede haber palabras que van a aparecer en todos los documentos, pero no agregan nada de valor. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, lo que va a hacer esta técnica, que de manera abreviada a veces se suele encontrar de esta forma, Term Frequency Inverse Document Frequency o TF-IDF, lo que nos va a permitir hacer es un recuento normalizado, ¿sí? En donde las palabras, ¿sí?, se van a seguir contabilizando, pero se van a normalizar por el número de documentos en los que aparece esta palabra, ¿vale? Entonces vamos a tener, y de ahí viene el nombre de la técnica, dos elementos principalmente: la frecuencia del término y la frecuencia inversa del documento, ¿sí? ¿Cuál es este primer término? Este primer término, de nuevo, va a ser el número de veces que la palabra aparece en un determinado documento. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y la segunda parte va a ser algo que se conoce como la frecuencia inversa del documento, que está dado por esta expresión, ¿sí?, en donde n va a ser el número total de documentos en el conjunto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las descripciones que habíamos analizado anteriormente, jalamos de ese archivo solamente 1000, entonces tendríamos n igual a 1000, ¿no? Tenemos 1000 documentos, 1000 descripciones, ¿vale? Entonces n sería eso. Y nd sería el número de documentos en los que aparece la palabra que me interesa, ¿vale? Entonces, esos son los dos términos, y ahorita con ejemplos vamos a ver qué implicaciones tiene hacer esta normalización. ¿Sí? Bueno, de entrada, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si una palabra aparece, y aquí voy a copiar de nuevo ese término, que es este, en donde n es el número total de documentos y nd es el número de documentos en donde aparece la palabra que me interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si una palabra aparece en muchos documentos y, por ejemplo, digamos, la palabra sería, no sé, and o la palabra is, ¿sí? Esa, por ejemplo, si son 1000 documentos, ¿sí?, y la palabra aparece en 1000 de esos 1000 documentos, entonces la frecuencia inversa de esto sería 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que está haciendo. Si una palabra aparece en muchos documentos, entonces su frecuencia inversa de documentos es cercana a 1. Y en este caso, en un caso extremo, sería 1, ¿no? Ahora, si son 1000 documentos y aparece en 999 de ellos, pues es igual. Poquito más de 1, ¿no? Pero cercano a 1. Caso opuesto, si una palabra aparece solo en unos pocos documentos, de nuevo tengamos el ejemplo de que son 1000 documentos y aparece, digamos, en solamente 2 de ellos, ¿sí? Bueno, su frecuencia inversa, su IDF sería de 500, ¿no? Sería mucho más alto. ¿Ok? Entonces, y tal vez esta palabra es más relevante que el is que yo tenía acá, ¿no? A lo mejor esta palabra es algo como extremely o, no sé, alguna palabra que me interesa estar identificando con mayor precisión, ¿no? O a lo mejor fue un caso extremo, ¿no? Le puse que aparece en 2 documentos, ¿no? Pero a lo mejor aparece en 20, ¿no? Aún así su IDF va a ser mucho más alto que 1, ¿vale? Esa es como que la idea inicial de qué es lo que me va a estar haciendo este término. Ahora, ya en una implementación de cómo calcular esta parte, se le ha dado un ajuste, ¿sí?, a este último término. Y lo que se ha hecho es este último término calcularlo empleando logaritmos. ¿Sí? Porque esto, ¿qué es lo que va a hacer? Es que si el término IDF, el valor finalmente es muy cercano a 1, eso lo va a convertir a 0.
Y eso a lo mejor es algo bueno, ¿no? Porque de nuevo, si ponemos el ejemplo de que la palabra is aparece en 1000 de 1000 documentos, eso va a implicar que es un 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces esa palabra va a tener realmente un peso nulo, ¿sí? No va a tener una influencia alta. En el caso contrario, si aparece, digamos, no sé, algo como en, digamos, de los 1000 documentos, aparece en 250 de ellos, esto me va a dar un 4, ¿sí? Y logaritmo de 4, bueno, ya no va a ser tan alto, pero el logaritmo de 4 va a ser algo como 1.38, ¿sí? Que va a ser un valor igual, nada despreciable, ¿sí? Pero además lo que ya logré con hacer esta transformación es que aquellos que son cercanos a 1, que estarían casi en todos los documentos, pues se me van a 0, ¿sí? Y sigo resaltando aquellos que tal vez son más relevantes, ¿sí? Que tienen cierta frecuencia, pero que no van a estar en todos los documentos, ¿no? Se pueden imaginar igual que en el caso de los reviews, a lo mejor las palabras que me interesa identificar, pues no siempre van a aparecer en todos los reviews, solamente en algunos, ¿no? Entonces esos son los que realmente me interesan y a los que les quiero dar más peso a la hora de codificarlos en una forma que puedan utilizar los algoritmos de aprendizaje. ¿Vale? Un ejemplo visual de esto, imaginen que tenemos 4 documentos o 4 oraciones o 4 comentarios acerca de perros y gatos, ¿no? Y que yo en mi Back of Words tengo 3 palabras, ¿no? Tengo la palabra puppy, tengo la palabra gato, ¿sí? Y tengo la palabra is, ¿sí? Lo que me genera estas 3 dimensiones, ¿sí? La dimensión gato, la dimensión is y la dimensión puppy, ¿vale? Si yo hago la codificación de manera tradicional de oraciones como esta, ¿sí? La primera oración sería esto, ¿no? It is a puppy. Entonces tiene is y tiene puppy, entonces una unidad hacia la dirección del vector is y otra unidad hacia la dirección puppy, y eso me haría que el documento estaría codificado en un espacio en esta parte. ¿Ok? Un segunda descripción, it is a cat, entonces tengo un paso, digamos, en la dirección del vector is y otro en la dirección del vector cat, y eso haría que ese documento o esa oración estaría mapeándose en este espacio. Si tengo it is a kitten, solamente tengo is, entonces eso solamente es un espacio en la dirección is, ese es el tercer documento, y el cuarto documento es that is a dog and this is a pen. So, no hay nada ni de puppy ni de gatos, pero está 2 veces is, ¿sí? Entonces haría que ese documento tal vez mapeara en esta dirección. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora lo ajusto este espacio lo ajusto a un espacio dado por este cálculo que hicimos, ¿no? Bueno, lo que pasaría ahí entonces es que ciertamente, por ejemplo, en el caso de este primer documento que tengo que it is a puppy, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo que is está ahí en una vez y puppy también está una vez, ¿no? Pero cuando yo calculo cuál es la relevancia de esos elementos, me doy cuenta de que, por ejemplo, is, si se dieron cuenta, esta palabra is aparece en los 4 documentos, ¿sí? Entonces aparece, son 4 los documentos que yo tengo y aparecen 4 de esos documentos. Entonces eso hace que su IDF sea de 1, ¿sí? Pero al hacerle el logaritmo de 1, eso va a hacer que sea un 0. Entonces la relevancia de is se va a 0. Entonces ese documento realmente se estaría mapeando a esta parte, ¿sí? 0 en is, porque is no es relevante, pero puppy sí se mantiene, ¿vale? Y lo mismo, por ejemplo, con esta frase, that it is a dog, it is a pen, it is a kitten. Son cosas donde todas tienen is, pero is ya me di cuenta que es una palabra que no agrega nada, entonces su IDF se va a 0.
y documentos que contengan eso pues no van a salir de este espacio. Y voy a estar resaltando sí aquellos que contengan palabras que tal vez son de mayor interés, ¿no? Como por ejemplo cat. ¿Sí? Aquí veo que esto es el TF-IDF de cat y es algo que es alrededor de 1.38, ¿no? Que es el logaritmo de 4. ¿Vale? Entonces esa es un poco la idea de esta transformación y de qué es lo que va a estar haciendo TF-IDF para no mapear directamente el texto, codificarlo en ceros y unos, bueno, usando la frecuencia como con back of words, que puede ser más de ceros, unos hasta n, el número de veces que aparece, sino hacerle esta modificación. Entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando? De nuevo, lo que va a pasar es que las palabras raras sean más prominentes que las que me interesan, por ejemplo cat. En este espacio, estos puntos resaltan de estos, ¿sí? Que no tienen realmente importancia y se pueden quedar en esta zona, ¿no? No me interesan esos tipos de documentos, ¿no? No aportan nada, no traen nada interesante que me interesara, que quisiera analizar, ¿no? Y las raras como pop y cat, que sí me interesan, ¿no? Entonces resaltan en este espacio, ¿no? Visualmente. Y de nuevo va a ignorar las palabras comunes y en este caso, por ejemplo, todo lo que tenga is, pues tal vez es una indicación de que no es tan relevante si no tiene las palabras que me interesan, las oraciones. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es ilustrar cómo es que esto funciona, cómo es que esta técnica funciona utilizando Python.